Hola, bueno, este hombre de acá cree que puede predecir el futuro. Su nombre es Nostradamus, aunque en este caso lo hace parecer un poco a Sean Connery. Y al igual que la mayoría de ustedes, me imagino, no creo que la gente pueda predecir el futuro. No creo en la clarividencia, y de vez en cuando se oye que alguien ha sido capaz de predecir algo que sucedió en el futuro. Probablemente fue un golpe de suerte. No oímos sobre todas las veces que la gente se equivoca. Ahora esperamos que eso suceda con historias comunes acerca de la clarividencia. Pero el problema es que tenemos exactamente el mismo problema en el mundo académico, y en este entorno cuesta vidas. El año pasado un investigador llamado Daryl Bem dirigió un trabajo de investigación donde encontró evidencia de poderes de clarividencia en estudiantes de pregrado. Esto fue publicado en una revista académica y la mayoría de las personas que la leyeron solo dijeron, bueno, está bien, pero creo que eso es un golpe de suerte, porque si yo hiciera un estudio en el que no encontrara evidencia acerca de que los estudiantes universitarios tenían poderes de clarividencia, probablemente no se publicaría en una revista científica. De hecho, sabemos que eso es cierto, porque varios grupos de científicos investigadores intentaron repetir los hallazgos de este estudio acerca de la clarividencia y cuando lo presentaron a la misma revista le dijeron, no estamos interesados en publicar duplicados, no estamos interesados en su información negativa. Esta es la evidencia de cómo, en la literatura académica, veremos una muestra sesgada de la verdadera imagen de todos los estudios científicos que se han realizado. Pero no solo sucede en el campo de la psicología, también sucede, por ejemplo, en la investigación sobre cáncer. En marzo de 2012, algunos investigadores informaron en la revista Nature cómo habían intentado repetir 53 estudios diferentes de ciencia básica buscando los posibles objetivos de tratamiento del cáncer. De esos 53 estudios, solo pudieron repetir 6 con éxito. 47 de los 53 eran irrepetibles. En su debate dicen que esto es muy probable porque los fenómenos sí son publicados. La gente va a hacer miles de estudios diferentes y cuando sean de utilidad, serán publicados. Aquellos que no lo sean, no serán publicados. Su primera recomendación para solucionar este problema, porque realmente es un problema, es que sea más fácil publicar los resultados negativos de la ciencia y cambiar los incentivos para que los científicos estén motivados a publicar más sobre sus resultados negativos en público. Pero esto no solo sucede en el mundo de la investigación del cáncer de la ciencia básica preclínica. También sucede en realidad de carne y hueso en la medicina académica. En 1980, algunos investigadores realizaron un estudio sobre un medicamento llamado Lorcainide. La idea era que, después de que las personas sufren un ataque al corazón, son muy propensas a tener ritmos cardíacos anormales. Así que si le damos un medicamento que suprima estos ritmos cardíacos anormales, las posibilidades de que sobrevivan aumentarán. Al inicio de su desarrollo, hicieron una pequeña prueba con 100 pacientes. 50 pacientes tomaron Lorcainide. De esos pacientes murieron 10. Otros 50 pacientes recibieron un placebo o una píldora de azúcar con ningún ingrediente activo, y solo uno de ellos murió. Así que rápidamente consideraron esta droga como un fracaso. Este ensayo nunca fue publicado. Lamentablemente, en el transcurso de los siguientes 5 o 10 años, otras compañías tuvieron la misma idea de que podrían evitar arritmias en personas que han sufrido ataques cardíacos. Estos medicamentos fueron llevados al mercado, se recetaron ampliamente debido a que los ataques al corazón son muy comunes y nos tomó tanto tiempo para que supiéramos que estos fármacos también causaron un aumento en la tasa de muerte que antes de detectar esa señal de seguridad, más de 100.000 personas murieron innecesariamente en América por la receta de los fármacos antirrítmicos. En 1993, los investigadores que hicieron ese apresurado estudio en 1980 publicaron una mea culpa, una disculpa a la comunidad científica en la que dijeron, cuando realizamos nuestro estudio en 1980, pensamos que el incremento en la tasa de mortalidad que se produjo en el grupo de Lorcainide fue producto del azar. Se abandonó por razones comerciales y ese estudio nunca fue publicado. Ese es el término técnico para el fenómeno donde datos poco halagadores se pierden, no se publican, desaparecen en acción y dicen que los resultados descritos aquí podrían haber brindado una alerta temprana de futuros problemas.
Estas son historias de ciencia básica, historias de hace 20 o 30 años. En el entorno de una publicación académica es diferente ahora. Existen revistas como Trials, la revista de libre acceso que publicarán cualquier estudio realizado en seres humanos independientemente de si se tiene un resultado positivo o negativo. Pero el problema de resultados negativos que se pierden en acción todavía es muy frecuente. De hecho, es tan frecuente que corta el núcleo de la medicina basada en evidencia. Este es un medicamento llamado Reboxetine. Es una droga que yo mismo he recreado. Es un antidepresivo. Yo soy un médico muy nerd, por lo que he leído todos los estudios sobre este fármaco. Leí un estudio que demostraba que Reboxetine era mejor que el placebo, y leí los otros 3 estudios que fueron publicados que demostraban que Reboxetine era tan bueno como cualquier otro antidepresivo, y debido a que este paciente no había tenido buenos resultados con otros antidepresivos, pensé, bueno, Reboxetine es igual de bueno. Habría que probar, pero resultó que estaba confundido. Uno de ellos fue positivo y publicado, pero 6 de ellos fueron negativos y quedaron sin publicar. 3 ensayos fueron publicados comparando Reboxetine con otros antidepresivos, en los que Reboxetine era igual de bueno, y fueron publicados, pero se reunió información del triple de pacientes que mostraron que Reboxetine era peor que los otros tratamientos, y esos ensayos no se publicaron. Me sentí engañado. Ahora bien, usted podría decir que es un ejemplo extremadamente inusual, y no quiero ser culpable de la misma clase de referencias manipuladas y selectivas de la que estoy acusando a otras personas, pero resulta que este fenómeno de sesgo en publicación ha sido muy bien estudiado. El modelo clásico es, si tienes un montón de estudios que sabes que efectivamente se realizaron y luego buscas si fueron publicados en algún lugar de literatura académica, esto abarcó todos los ensayos que se realizaron acerca de antidepresivos y que se aprobaron en un periodo de 15 años por la FDA. Tomaron todos los ensayos que se presentaron a la FDA para su aprobación. Sin embargo, estos no son todos los ensayos realizados acerca de estos medicamentos. Luego fueron a ver si estos ensayos habían sido publicados en la literatura académica revisada, y esto es lo que encontraron. Era prácticamente una división de 50%. La mitad de estos ensayos fueron positivos, pero cuando fueron a buscar estos ensayos en la literatura académica revisada, lo que encontraron fue una imagen muy diferente. Solo 3 de los ensayos negativos fueron publicados, pero todos, excepto uno de los ensayos positivos, fueron publicados. Si hojeamos hacia atrás y adelante entre esos dos, podemos ver la diferencia asombrosa que hubo entre la realidad y lo que los médicos, pacientes, miembros de servicio de salud y académicos pudimos ver en la literatura revisada. Fuimos engañados, y esto es un error sistemático en el núcleo de la medicina. De hecho, se han realizado tantos estudios sobre el sesgo de publicación, más de un centenar, que han sido reunidos en una crítica sistemática publicada en 2010, que examinó cada estudio sobre el sesgo de publicación que pudieron encontrar. El sesgo de publicación afecta a cada campo de la medicina. En promedio, cerca de la mitad de todos los ensayos desaparecen en acción, y no sabemos que es probable que los resultados positivos se publiquen el doble que los resultados negativos. Esto es un cáncer en el núcleo de la medicina basada en evidencia. Si tiene una moneda 100 veces, pero luego retengo los resultados de la mitad de esas arrojadas, pueden hacerlo parecer como si tuviera una moneda que siempre cae cara, pero eso no significa que tenga una moneda de 2 caras. Eso significaría que yo era un oportunista y tú un idiota por dejarme salir con la mía. Pero esto es exactamente lo que toleramos a ciegas en el conjunto de la medicina basada en evidencia. Para mí esto es una falta grave en la investigación. Si he realizado un estudio y retuve la mitad de los puntos de ese estudio, me podrías acusar con motivos, esencialmente de fraude de investigación. Sin embargo, por alguna razón, si alguien realiza 10 estudios pero solo publica de los 5 que han dado el resultado que quieren, no consideramos que eso sea una falta grave de la investigación. Cuando esa responsabilidad se difunde en toda una red de investigadores, académicos, patrocinadores de la industria, editores de revistas, por alguna razón nos parece más aceptable, pero el efecto en pacientes es crítico. Esto está ocurriendo ahora mismo, hoy. Este es un medicamento llamado Tamiflu,
Tamiflu es un fármaco en el que los gobiernos del mundo han gastado miles de millones de dólares en almacenamiento, con la creencia de que reducirá la tasa de complicaciones de la gripe. Complicaciones es un eufemismo médico para la neumonía y la muerte. Cuando revisores sistemáticos de Cochrane trataban de reunir todos los datos de todos los ensayos que se han realizado sobre si Tamiflu realmente hacía esto o no, descubrieron que varios de estos ensayos no fueron publicados. Los resultados no estaban disponibles para ellos. Cuando empezaron a obtener los artículos de esos ensayos por diversos medios a través de peticiones de la Ley por la Libertad de la Información, lo que encontraron fue inconsistente. Cuando intentaron conseguir los informes del estudio clínico, los documentos de 10.000 páginas que tienen la mejor representación posible de la información, les dijeron que no se les permitiría tenerlos. Y si quieres leer la correspondencia completa, las excusas y las explicaciones brindadas por la compañía farmacéutica se puede ver en la edición de esta semana de PLOS Medicine. Lo más sorprendente de todo esto para mí es que esto no solo es un problema. No solo reconocemos que esto es un problema, pero tuvimos que sufrir correcciones falsas. Hicimos creer a la gente que este problema fue resuelto. En primer lugar, tuvimos registros de ensayos y todos dijeron, oh, está bien, pondremos a todos a registrar sus ensayos, anunciarán el protocolo, dirán lo que van a hacer antes de hacerlo y después podremos comprobar y ver si todos los ensayos que se han realizado y completado fueron publicados. Entonces llegó el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y dijeron, bien, vamos a esperar, no publicaremos las revistas, no publicaremos ningún ensayo. En 2008 se realizó un estudio que mostró que la mitad de todos los ensayos publicados por revistas editados por miembros del ICMJE no estaban debidamente registrados. Finalmente se aprobó la ley de enmienda de la FDA hace un par de años, la cual decía que quien realice un ensayo debe publicar los resultados de esa prueba dentro de un año. En el BMJ, en la primera edición de enero de 2012, se puede ver un estudio que busca ver si la gente mantiene esa regla, y resulta que solo 1 de cada 5 lo ha hecho. Esto es un desastre. No podemos reconocer los verdaderos efectos de los medicamentos que recetamos si no tenemos acceso a toda la información. Y esto no es un problema difícil de solucionar. Tenemos que forzar a la gente a publicar todos los ensayos realizados en seres humanos, incluidos los ensayos anteriores, porque la ley de enmienda de la FDA solo pide que se publiquen los ensayos realizados después del 2008. No sé en qué mundo vivimos en el que solo practicamos la medicina en base a ensayos completados en los últimos 2 años. Tenemos que publicar todos los estudios en seres humanos, incluyendo los ensayos anteriores, y necesitas decirle a todos los que conoces que esto es un problema y que no se ha resuelto. Muchas gracias. Este video básicamente está demostrando una realidad que hace años se viene, digamos, se está viendo, digamos. Este ocultamiento de datos negativos es permanente y tenemos que ser conscientes que detrás de todo esto existe un interés comercial muy grande de las compañías farmacéuticas, que si bien son indispensables para la fabricación, la investigación y desarrollo de medicamentos, cumplen un papel sumamente importante en la provisión de medicamentos, igualmente ellos, como primera, lo que tenemos que tener claro es que es una empresa comercial y tiene que tener ganancias. Uno quiera o no, tiene como objetivo primordial las ganancias antes que la salud de las personas. Primero tiene que ganar para poder prestar un beneficio a la salud. Eso es lo más importante. Y que el hecho de ocultar los resultados negativos trae como consecuencia una exacerbación de lo que puede llegar a ser positivo. Pero esto es muy engañoso y nos puede llevar a confusiones muy serias, sobre todo los prescriptores, que no tienen el tiempo necesario para poder evaluar todos los tipos de publicaciones que existen
Y si además de eso tenemos en cuenta lo que se oculta, estamos en una condición bastante nefasta, digamos, para el pobre prescriptor que no tiene la información que necesita de los medicamentos. La promoción básicamente es todo el conjunto de estrategias, la promoción farmacéutica, de estrategias que utiliza la industria para promover la venta de un medicamento. Lamentablemente ellos invierten mucho en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, pero cuando no da un resultado bueno, significa una importante pérdida para la empresa. Y eso en ciertas situaciones, llevado a la falta de ética obviamente, lleva a que se promocionen y se vendan durante un tiempo conociendo en ciertas situaciones todos los eventos adversos y hasta a veces muy peligrosos que pueden producir los mismos. Bueno, un caso muy reciente fue el del Vioxx, que es el Rofecoxib. ¿Qué es? El Rofecoxib es un antiinflamatorio, un analgésico antiinflamatorio que lo que hace es disminuir el dolor y se utiliza sobre todo en pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque el paciente crónico, al estar expuesto en forma permanente a un analgésico, produce más daños gastrointestinales, sobre todo tipo úlceras gastrointestinales, que son muy graves y más aún en pacientes adultos mayores. ¿Qué pasaba cuando salió el Rofecoxib? Este fármaco lo que mostraron como ideal en el sentido de que no afectaba a la enzima de síntesis de prostaglandinas que favorece la formación del mucus protector de la mucosa gástrica. Entonces lo mostraron como un analgésico ideal para ese tipo de patologías, sobre todo las artrosis, que son, digamos, enfermedades crónicas, y lograrían el alivio del dolor, la disminución de la inflamación, pero sin daño de la mucosa. ¿Pero qué pasó? Oh sorpresa, se encontraron con que producía daño cardiovascular. Fue uno de los, como llamó un gran farmacólogo de Barcelona, uno de los más importantes del mundo, yo creo que si no es el más importante nos quedamos cortos, Joan Ramon Laporte llegó a decir que fue el envenenamiento más importante que se produjo a nivel mundial, mucho más aún que el de la talidomida, que produjo malformaciones congénitas, que en ese momento produjo cerca de 5.000 muertes. En este caso, de Rofecoxib, se calcula que puede haber producido cerca de 88.000 a 140.000 infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, como para que más o menos tengan una noción de la magnitud. No ha habido otro caso similar. Lo que no se conoce, por ejemplo, y que se sabe que puede ser similar, también es todo lo que fue la terapia de reemplazo hormonal que se utilizaba y que se sigue utilizando en forma, digamos, más leve, para disminuir todos los problemas de la menopausia, los sofocos, que en realidad no son graves, vamos a ser honestos, no son graves, son problemas naturales del envejecimiento. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a no soportar el dolor, a no soportar envejecer, a no soportar que se nos arrugue la piel, a no soportar estar obesos. ¿Cuántas cosas que se podrían solucionar de otra manera, con un poco más de sacrificio personal, no queremos solucionarlo con una pastilla? Y no es el camino, no es el camino, eso es lo que uno quiere llegar. La farmacovigilancia es la encargada de monitorear todos los problemas posteriores a la salida del mercado de un medicamento. ¿Qué pasa? Cuando un medicamento sale al mercado, estos medicamentos salen muy superficialmente evaluados, son aprobados. ¿Por qué? Porque dicen que si no salen al mercado pronto, estamos privando a pacientes de un beneficio terapéutico. Pero no nos damos cuenta de que a veces los que se benefician son muy pocos y los que se perjudican son muchos. Es decir, por eso es tan importante llevar una evaluación profunda de cada uno de los medicamentos. Como se realizan ensayos clínicos, antes de decir, siempre se hacen los ensayos preclínicos en animales, posteriormente los ensayos clínicos, con muy poco tiempo de estudio y en muy pocos pacientes, se hacen pruebas y en base a ese ensayo se aprueba posteriormente el medicamento. ¿Qué pasa? Que hasta se llegan a
digamos, a evaluar medicamentos para uso crónico, a lo mejor en 1 mes, 2 meses, y con eso ya sale al mercado. Lamentablemente acá hay un poco de irresponsabilidad conjunta de prescribir inmediatamente un medicamento porque es más nuevo, porque se piensa que es mejor, pero no quiere decir que sea mejor. Es un medicamento que tiene menos experiencia clínica. Cuando sale, evidentemente va a haber millones de personas expuestas, sobre todo si es una enfermedad común, a ese medicamento, y en ese momento es cuando vamos a detectar todos los problemas que genera. Entonces, ¿qué hace la farmacovigilancia? Una vez que salió al mercado, es, por supuesto, totalmente voluntario, no se cobra nada, no se recibe nada de información a cambio. Es el sistema que permite que las personas, los pacientes y cualquier persona pueda notificar respecto a un problema que ha tenido con un medicamento y que uno sospecha que puede producir esa reacción adversa. No es necesario que esté demostrado que haya sido. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están polimedicados, pacientes que tienen muchas comorbilidades. Entonces, el paciente, hasta el médico y hasta digamos, no tiene por qué saber si fue o no fue. Esas notificaciones que se llenan en 1 minuto o 2 pasan a los efectores periféricos de farmacovigilancia, que en el caso de San Luis está la Universidad Nacional de San Luis, Farmacología. Las recibimos, las evaluamos y posteriormente pasan a lo que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Los vuelven a evaluar, es decir, de ahí desestiman cuáles pueden ser y cuáles no, y de ahí pasa al Sistema Mundial de Farmacovigilancia. De ahí se sacan alertas a nivel mundial respecto a los medicamentos, y eso hace que, por suerte existe, a pesar que es un sistema no muy rápido, es un sistema gratuito, barato, que permite que nos enteremos de cuáles son los problemas que están presentando determinados medicamentos. Entonces, ha habido muchos retiros de mercado de medicamentos con reacciones adversas muy graves, problemas cardíacos, problemas de todo tipo, de diabetes, problemas de arritmias, de lo que quieran. Entonces, yo creo que es el único sistema que nos puede llegar a proteger, y todo ciudadano debería ser consciente de que existe y que tiene un lugar donde presentar, donde puede ser escuchado y donde puede llegar en algún momento. Quizás pasen 5 años para que se retire un medicamento, quizás pase 1 año, pero es una contribución que ellos hacen para que lo que le pasó a él no le vuelva a pasar a nadie más. Es decir, va a pasar tiempo, como les digo, porque es todo voluntario. También hay sistemas de farmacovigilancia intensivo que son ya, digamos, organizados por generalmente el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, los sistemas mundiales de farmacovigilancia, con fármacos que presentan realmente problemas muy serios. Entonces se hace una vigilancia en forma intensiva y permanente, es obligatoria, que no lo cumplen todos, por supuesto. Cambiaría todo, cambiaría la información que recibe el prescriptor, tendría muchos más cuidados, se llegaría a una evaluación previa antes de salir al mercado, porque ¿qué pasa? Las agencias reguladoras reciben la información, reciben el ensayo clínico, bueno, ya está listo para aprobar, se aprueba, pero si tuviéramos todos los ensayos, sería lo ideal, porque estaríamos, digamos, primero que no se aprobarían algunos medicamentos o se podrían retirar mucho más rápido del mercado, ¿no?, de lo que se está haciendo ahora.